Vale, Damián, perfecto, continuamos. Tras las últimas temporadas antológicas del maestro Morante, es galardonado con el Premio Extremadura a la Tauromaquia en su segunda edición. Bueno, eso lo hemos visto ya. Entrega el consejero de Presidencia, don Albert Bautista, recoge en representación del maestro Morante de la Puebla, don José Cutiño, empresario y hombre del toro. Vale, intervención de José Cutiño. Sí, siempre. Siempre. Intervención de José Cutiño. A ver, Pepe, lo que tú le indiques. Lo que tú le indiques, ¿vale? Ya está. O sea que tú se lo marcas a él. Y después de José Cutiño, aplausos. Aplausos. Y continuamos. Y salgo yo otra vez. Hay una frase genial que decía: quien no ha visto toros en el puerto no sabe lo que es una tarde de toros. José Gómez Ortega, Joselito, tenía mucha razón. No menos tiene razón esta otra frase: quien no ha paseado por la dehesa extremeña no conoce la imponente mirada de un toro bravo, no conoce lo que es la ganadería brava. En realidad, esta frase me la he inventado, pero nadie la puede rebatir. La dehesa extremeña, el campo extremeño es síntoma del toro bravo. Y todo eso se puede reflejar en un ganadero muy especial, Victorino Martín Andrés, que dejó un legado imponente desde aquel velador indultado en las ventas hasta ahora, su hijo Victorino Martín García, con ese toro indultado en Sevilla. Nosotros estamos aquí disfrutando de ello hasta cuándo. Que se me va el santo al cielo. Victorino Martín va a ser reconocido también en estos premios Extremadura a la tauromaquia. Esta es la ganadería de Victorino Martín. Vale, gracias, Damián. Continuamos. Venga, que vamos pilladitos de tiempo para abrir puertas. Seguimos. Por todo esto, la Junta de Extremadura, en estos premios de Extremadura a la tauromaquia, hace una mención especial al ganadero Victorino Martín García, ganadero de reses bravas. Entrega al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, don Albert Bautista, recoge don Victorino Martín. Me voy al drill, intervención de 2 minutos y bajamos. Vámonos. Vale, ¿y el consejero también baja y otra vez sube? Yo creo que ya ahí se podía quedar. Claro, depende de cuánto tiempo. Victorino se enrolla con una persona. Pues claro, si se va a quedar aquí... ¿Me quedo yo con él? Es que, claro. No, bueno, lo que él quiera. Claro, puede estar detrás. Puede estar detrás a un lado. Victorino hablando y el consejero aquí. Victorino se enrolla bien. Tú dirás. Yo por sube, baja, no sé hasta qué punto, pero por otro lado también. Son 2 veces, ¿no? Claro, o 3. Ha subido con la tercera. Esta ya sería la tercera. Tú márcaselo ahí. Y donde más a gusto se encuentre, porque puede hacer así, ¿sabes? Como va a estar oscuro todo, se puede venir aquí. Y Juan ya está pendiente. No, oscuro. El oscuro no. Yo para eso me quedo yo. Sería aquí al lado. ¿Le acompaña aquí al lado? Como mucho, sería aquí al lado. O baja en un momento discretamente. Otra vez, claro, discretamente 3 veces. ¿Y por qué no entra por bambalinas, no? No. Yo me meto aquí y ya está. ¿No? Es que entrega y viene, es verdad, y viene él aquí. Hombre, ya, porque bueno, él termina y tal. Termina y ya le doy paso directamente. Es que ya no me enrollo más, ¿eh? Que baje y ya está. Vale. Porque le vas a dar la presentación. Nuria, vamos a coger posiciones en puerta porque vamos a abrir ya. Y en sala también, ¿vale? Vamos a activarnos y venga. Nos vamos preparando para abrir puertas, que ya tenemos gente en la calle, salvo hasta que no nos den el ok José, Javi, Saaj y compañía. Chicos, a descansar a camerinos.
Sí, siempre. Siempre. A demanda. No, ahí no os preocupéis. ¿Vale? Os lo va a pedir además las intervenciones de Juan. Solamente paramos en los audiovisuales, pero siempre que haya bajadas y subidas. No, siempre que haya bajadas y subidas del escenario. Siempre. Vamos tomando posiciones para abrir puertas, por favor. Javi, Mata, tú mandas. Eso fuera. Y José e Isaac. ¿Vale? Yo lo tengo. Sí. Siempre se lo va a dar. El último siempre se lo da al consejero, lo sabe Valeria. Valeria, ya sabes que el último premio, el de Badajoz, lo tienes claro, se lo entregas al consejero de presidencia, que es el señor que está en el centro, ¿verdad? Y ya sabe el consejero a quién se lo tiene que dar. Lo sabe. Sí, pero el último premio, Badajoz, y la entrega siempre es primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Primero, o sea, conforme nombra Juan, primero, segundo, tercero. Bueno, no, di lo de la foto de familia. Al final. Al final, claro, cuando ya termina el consejero, ya da Y luego, da las gracias, no sé ¿y sabes que vas a suprimir? Lo del cóctel, no digas nada. No, eso no. Y además nunca se dice. Ya se sabe, tal, un cóctel. Sobre todo porque nos interesa que se vaya a la mitad de la forma, si no tendremos un problema. No, la foto de familia ya. Y entonces ya, foto de familia, por favor, los galardonados pueden subir para hacer una foto de familia. Y luego el tema, las posiciones cuando suban, no vaya a ser que los tres un poco se líen entre ellos. Vale, porque veo que no hemos puesto el nombre, pero bueno. No podemos poner nombre. Ya lo sé, porque luego eso va a salir. Presidencia y alcalde. Eso va a salir entonces, disparado. si está, yo no. José, corta. José, bueno, vamos a despejar sala, por favor. Vamos a quitar plástico ya de moqueta y vamos a abrir puertas. Este es el jefe de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Vale, Nuria. Eso con Nuria, que te diga dónde está sentado. Seguro que se le ha enviado, pero no sabíamos el cargo, probablemente. Sí. La primera, no sé si prefieres que llevemos la Sí, te la metes por dentro. o no. Tú te la metes un poquito por dentro. Perfecto. Así. Otra cosa, puede ser, sí puede ser que me mandaras en la escaleta, simplemente para Claro, ubicarnos. claro. De, Tengo saber yo tu exactamente teléfono. qué queda. Sí, diría que sí. El de dentro también, Diego. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál? 644. Todo, se quita todo. No lo tengo. Vale. Dime, Lina. ¿Pero dónde está?